de empezar a adentrarnos en esto que figura en el gráfico, que es el contexto y cómo impacta el contexto en este universo educativo, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar acá, en cómo es el contexto y cómo impacta en el, en el universo educativo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué cosa está pasando ahora en el contexto que impacta el universo educativo? ¿Ustedes qué me dirían? La Pandemia. pandemia. Vaya, sí impacta. La virtualidad. La virtualidad como consecuencia de la pandemia. ¿Qué más? Y la discusión de la El presencialidad o estar no, todo el tiempo. Digamos, los factores de posicionamientos políticos que están tensionando el tema de definiciones de salud, presencialidad o no de la educación. Exactamente. ¿Y algo más impacta en el universo educativo? Y también no tener los dispositivos para conectarse y estar en las clases, o no tener internet, por ejemplo. Por ejemplo, las desigualdades en torno a la conectividad, ¿sí? Es decir, las desigualdades que tienen que ver con el acceso material, como decía recién la compañera, que no sé quién habló porque se me perdió, con respecto a tener los dispositivos o con tener conectividad, es decir, estar en un lugar donde la conectividad sea buena, poder conectarte con Wi-Fi y no con datos, que eso tiene que ver con la accesibilidad material y la accesibilidad simbólica. Es decir, quién puede manejar esos dispositivos, cómo se manejan con los entornos virtuales, es decir, qué conocimientos tienen los que tienen que trabajar desde la virtualidad. Muy bien. También está el grupo de los alumnos de riesgo que no pueden ir a las clases presenciales y tienen que quedarse aislados virtualmente. Esos tienen otra desigualdad, es decir, que es sus condiciones de salud preexistentes, ¿sí? Que afectan, agudizan por ahí los factores de la pandemia. Claro, muy bien, Luciana. ¿Algo más les parece a ustedes que afecta? A veces no contar con todo el material de estudios como algunos libros, claro. ¿Y qué más? Y por ahí también, sobre todo en los más chicos que no pueden ir a las clases, la capacidad de aprendizaje. O sea, ellos como que están en un desarrollo en donde están desarrollando esas capacidades en esta etapa y se vio muy interrumpido, porque no es lo mismo por más que tengas todos los recursos para llevarlo desde la virtualidad, no es lo mismo que hacerlo presencial como se hizo siempre. ¿Y quién acompaña en esa situación de tratar de adquirir el aprendizaje en la virtualidad, en ese ejemplo que vos dabas, Y los Andrés? padres. Los padres. Entonces, otra de las condiciones que en el contexto está afectando tiene que ver con qué capacidad de acompañamiento tienen los padres en términos de tiempo, por sus tareas laborales o no, o términos de accesibilidad a la educación para acompañar a esos niños, ¿sí? Aparte de habilidades más pedagógicas o menos pedagógicas que tengan los padres para poder acompañarlos, ¿sí? El tema es que la pandemia se instala en un contexto de desigualdades. ¿Cuál es el último número que dio el INDEC sobre la pobreza en Argentina? Creo que 42%. Así es. El 42% de los hogares, ¿sí?, son pobres. ¿Qué significa que son pobres? ¿Cómo está medida esa pobreza? No pueden cumplir con las necesidades básicas.
de alimentación, de casa, de servicios, de todo, de las condiciones en las que viven. Es decir, No cumplen con lo básico, ajá, ¿por qué? por la falta por la falta económica, De ingresos. de ingresos. Justamente esa medición es por ingresos del hogar, ¿sí? Por ingresos del hogar se hace la línea de pobreza, es decir, cuánta plata necesita un hogar típico, una familia tipo, madre, padre y 2 niños en edad escolar, cuánta plata necesitan para adquirir una serie de ítems que es ahí de traslado, de comida, de vivienda, de acceso a la comunicación, de acceso a la conectividad, de servicios, ¿sí? Hay una serie de ítems con los cuales se construye la canasta básica y esa indumentaria. Entonces, con esos indicadores de un cálculo de lo que consume una familia tipo, se considera si tiene ingresos por encima de esa línea de pobreza o por debajo. Es decir, que en este momento, en función del gran aumento de la pobreza que hubo por la aplicación de las políticas neoliberales, que aumentaron muchos puntos la pobreza, más la situación de pandemia, que también subió 5 puntos más la situación de pobreza por ingresos, tenemos el 42% de los hogares argentinos pobres. Distinto a los indigentes. ¿Quiénes son los hogares indigentes? Los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza son pobres. O sea, los que no cubren la canasta básica alimentaria. Claro, que es la canasta de subsistencia, es decir, gastan toda su plata en comer y esa plata, para comprar alimentos, y esa plata no alcanza ni siquiera para ser pobres, es decir, son indigentes porque ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, esta situación contextual en nuestro país afecta todo lo que es el universo educativo, de manera material y de manera simbólica. Vamos a ir viendo vamos a ir trabajando en algo que hemos dado a ver, que es la pobreza educativa o la desigualdad en educación, para ir viendo la vez que viene otro tipo de desigualdades que se plantean en el contexto actual en nuestro país y que afecta a todo lo que nosotros analicemos de reflexión o de intervención en ese universo educativo. Entonces, vamos a ver, esperen un poquito. A ver qué está pasando.
Diego, ¿por qué puede ser que no me aparezca? Recién tuve una clase de 11 a 12 y media y pude presentar perfecto. No me aparece lo que tengo abierto abajo. ¿Por qué puede ser? Puede ser que lo que vos quieras mostrar sea una pestaña que ya está abierto y estés seleccionando una ventana que son dentro del mismo Chrome. Cuando es, digamos, de las opciones para presentar, vos tenés las ventanas, que pueden ser distintos programas al mismo tiempo, y pestaña, que son solamente pestañas del navegador. Fíjate que estés seleccionando, por ejemplo, si estás mostrando como recién un archivo, tenés que poner una ventana. Y si Sí, es pero un estoy archivo que poniendo una está... ventana, por eso. ¿Y no aparece? No, me aparecen dos nada más. Ni idea. Eso es lo que me llama la atención. A ver si la configuración cambió acá. Mm. Todos pueden mostrar. Sí. No lo sé. Está activado la opción para que todos puedan compartir pantalla y todos puedan, digamos, hablar y utilizar la plataforma. No sé qué pasa. Me llama la atención porque aparte recién estuve compartiendo sin problema. A ver. Porque lo más terrible es que tengo que mostrar gráficos y datos. Por eso, si no, no habría problema, pero... Y si no me aparecen las selecciones de las pantallas. A ver, Diego, te lo mando por mail a ver si vos lo podés presentar. Dale, mandalo al Diego.zanettiuner, que es el que tengo abierto en este momento. O mandalo al que tengas, yo lo salgo a rastrear. Bueno, mientras tanto, me gustaría que ustedes vayan comentando que cuando hablamos de pobreza educativa, ¿ustedes qué les refiere? ¿Qué idea tienen? ¿Qué les parece que hablamos cuando hablamos de pobreza educativa? Y puede ser también no solo refiriéndose a los que pueden acceder o no a la educación por los recursos que tienen, sino también a la calidad de la educación que se puede llegar a tener en las escuelas. Es decir, que para vos tiene que ver con la calidad de la educación. Claro. ¿Qué más? También Para mí puede haber también puede pobreza ser la de desigualdad. contenido. Sí, yo decía la Puede ser desigualdad y también que lo por ahí los niños ganar para ir a trabajar, digamos. ¿Cómo? No se entendió porque se encimaron.
que por ahí también la desigualdad, chicos tienen que abandonar la escuela por trabajar. La desigualdad que se produce porque hay niñas que abandonan la escuela por trabajar. ¿Qué más? Yo iba a decir lo mismo, la Bueno, no falta sé si se de escuchó, las pero personas que sigan educando por algún otro motivo. ¿No se entendió otra vez? también Lo mismo que Belén, sí, que la falta de educación de las personas porque deben dejar los estudios por algún otro motivo. Luciana, ¿querías decir algo? sí, que no sé si se escuchó, pero yo me refería a la pobreza de contenido. De contenidos. ¿De contenidos? Ujú. Ajá, Educativo. muy bien. También, Claudia, la accesibilidad a las escuelas, por ejemplo, en los niños que viven alejados de, digamos, de las ciudades y que no hay, digamos, infraestructura donde viven, sobre todo en el interior sucede mucho, también es una pobreza educativa. Y también puede ser en las condiciones en que llegan a la clase los niños, porque por ahí eh, ni siquiera desayunan, pueden comer y no es lo mismo que el que llega con la panza llena, digamos. Creo que tiene el micrófono apagado. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahí Sí. se escucha. ¿Y se ve ya la pantalla? Se dividió la pantalla, todavía no apareció, pero ya se dividió. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos a contarle a ustedes cómo es este contexto en términos de lo que consideramos pobreza, una situación de pobreza educativa que está causada por múltiples factores, algunos ustedes los nombraron, pero básicamente un análisis de qué situación es la situación educativa en la educación inicial de la escuela de la población argentina. No tenemos datos muy actualizados porque el censo se hace cada 10 años y el último censo fue en el 2011 y ahora no sabemos cuándo se va a hacer el censo porque tocaba ahora en el 2021, pero la pandemia hace que se recalcule. El censo se hacía cada 10 años en número redondo, es decir, se había hecho en el 2001 y se hizo luego en el 2010. Y en el 2001 se tendría que haber hecho en el 2000 y no se hizo, también por la situación crítica de ese momento. Entonces ahora, que se tendría que haber hecho en el 2020, la pandemia lo postergó y lo va a postergar también seguramente en el 2021. Pero igual nos da una idea acabada, porque tenemos datos comparativos, para que ustedes puedan ver en qué situación estamos. Esto es un trabajo de investigación que estuvo en el marco de un proyecto BASIT, el último fue del 2011 al 2014, que tiene ese nombre largo: Poder, Participación Social, Cultura Popular y Educación Permanente, los procesos que condicionan la construcción de las demandas por educación de jóvenes y adultos en experiencia de distinto grado de formalización.
Esta es una investigación de la cual yo era investigadora presencial y la directora de esa investigación era María Teresa Sirven, dentro del programa de desarrollo sociocultural y educación permanente de jóvenes y adultos más allá de la escuela. Entonces, ¿qué veíamos? Un estudio, parte de esta investigación, fue tomar el universo de lo que llamamos demanda potencial. Vamos a explicarlo esto. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el grafiquito de educación permanente, les mostrábamos los distintos vagoncitos que había en la educación inicial que estaban significando cada nivel educativo por el que transitábamos? Acá tenemos los vagoncitos del tren, de la trayectoria educativa, ¿sí? No está la educación inicial, el jardín infantes, digamos, porque no es obligatoria toda ella, pero también sabemos que la educación inicial es un nivel educativo muy desigual, porque hay falta de vacantes en todas las jurisdicciones. Para no ir más lejos, la ciudad de Buenos Aires, que recuerdo es la ciudad más rica del país, que tiene un Producto Bruto Interno similar a ciudades europeas del primer mundo, tiene un déficit de 20.000 vacantes, casi todas ellas en jardín maternal y en educación inicial, entendida como nivel educativo. Pero sí es obligatoria desde la ley 1420, es decir, desde hace 2 siglos, la educación primaria. Entonces, cuando nosotros analizamos en esta investigación, vimos qué población de más de 15 años en el momento del censo, los que tenían más de 15 años, que habían ido a la escuela, pero que ahora no estaban más en la escuela, ¿sí? ¿A qué nivel educativo habían llegado? Es decir, ¿quiénes habían entrado a la primaria y se cayeron de la educación primaria? Es decir, no la completaron, que tenían primaria incompleta. ¿Quiénes terminaron la primaria pero no accedieron a la educación secundaria? Es decir, se cayeron del tren después del primer vagón. Es decir, que es personas de 15 años y más con primaria completa. Después vimos qué personas, según el censo, habían ingresado a la escuela media pero no la habían completado, es decir, se habían caído de ese vagón, ¿sí? Teniendo primero, segundo, tercer año, no habían terminado la educación media. También vimos qué población de 15 años o más, que estuvo en la escuela pero que ahora no estaba más, habían completado la educación secundaria, es decir, la educación media. También vimos qué cantidad de gente empezó la educación superior o universitaria y no la terminó. Es decir, se cayeron de ese vagón. Y analizamos también quiénes terminaron la educación superior y universitaria. Pero el universo que tomamos para esta investigación fue lo que llamamos demanda potencial, es decir, la población de 15 años o más que asistió a la escuela, pero ya no existe más, ¿sí? Y no terminaron algunos de estos niveles educativos, ¿sí? ¿Por qué tomamos esto? Porque a nosotros nos interesaba ver cuál era la población que tenían necesidades objetivas en materia de educación permanente, es decir, tenían algo que tener que completar en lo educativo, y que ahora no están traducidas en satisfactores en el ámbito educativo, es decir, no están teniendo acceso en ese momento,
¿sí? Entonces se midió, el censo es una foto, es decir, en ese momento, qué nivel educativo de educación inicial, entendido como componente de la educación permanente, habían alcanzado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Miren que es un concepto un poco difícil. Sí. Si el censo fuera hoy, ¿ustedes entrarían en esa población? Chachán. ¿Tienen más de 15 años? Sí, pero es como que todavía está en curso, digamos, lo nuestro, no es que no terminamos todavía. Muy bien, Valentina. No entrarían en esa población porque la respuesta, ¿usted está asistiendo ahora a algún nivel educativo que hace el censo? Ustedes dirían sí. Es decir, que no sería la definición que estamos tomando, que es gente de 15 años o más que asistió a la escuela, pero que no asiste más. ¿Sí? Lo que quiero decir que en este universo tampoco está la gente que nunca asistió a la escuela. Hay gente que nunca asistió a la escuela, pero en nuestro país eso es muy, muy poquito. Es decir, en el último censo, la gente que no asistió a la escuela, nunca asistió a la escuela, es el 2%. Nosotros el 98% de la población argentina ingresa a la escuela, ¿sí? Es decir, por lo menos a la escuela primaria. Si analizamos el jardín infantes, tenemos otros datos, pero a la escuela primaria, el 98% de la población ingresa, ¿sí? Lo que estamos estudiando es qué gente ingresa y se cae de los distintos vagones, ¿sí? Los que están transitando los vagones, ¿sí? Como ustedes, no eran base de este estudio, ¿sí? Porque estaban en ese vagón. Bueno, párenme si hay algo que no se entiende, porque tiene sus dificultades. Bien, se entiende por qué es demanda potencial, porque sería gente potencial, porque sería gente que podría estar haciendo alguna de las instancias educativas que no están haciendo. Bueno, entonces, a partir de este trabajo en investigaciones anteriores, se acuñó un concepto que es nivel educativo de riesgo, o situación educativa de riesgo, para ser más correctas, que cualitativamente se asocia a la noción de alfabetismo. En este sentido, para estar en una sociedad compleja como la que tenemos ahora, se necesita una cantidad y una red de conocimientos para un ciudadano pueda efectivamente analizar crítica y autónomamente los hechos de su entorno barrial, municipal, nacional e internacional. Por ejemplo, para entender ahora la tensión entre las clases presenciales y las clases virtuales y la idea de la no presencialidad como conflicto político, hay una red de conocimientos, de comprensión, desde los posicionamientos políticos, desde lo que significa tener una infección de más de 100 casos por 100.000 habitantes en términos de riesgo sanitario, lo que significa la pandemia, lo que significa el tema de los niños y sus familias. Bueno, para analizar esa situación problemática, tenemos la necesidad de tener un montón de conocimientos para analizar críticamente la situación y no repetir el zócalo de lo que dice un canal de noticias, ¿sí? ¿Se entiende esto de que hay un cuanto de saber como ciudadano para decodificar las cosas que nos pasan diariamente? ¿Sí? Para entender por qué los precios aumentan, por ejemplo, para entender por qué es comer mejor productos frescos que industrializados. Hay una cantidad
de conocimientos que se necesitan para analizar críticamente y autónomo los hechos de mi entorno. ¿Sí? Pero hay una dimensión cuantitativa, que es la que vamos a avanzar en el día de hoy más puntualmente, que es pensar que hay un montón de jóvenes y de adultos que ya no asisten a la escuela, pero cuyo máximo nivel educativo alcanzado es menor o igual que secundario incompleto. ¿Sí? Así lo mide el censo. Es decir, sería ese universo que no terminó la primaria, o que terminó la primaria y no accedió al secundario, o los que accedieron al secundario y no lo terminaron. Ese universo de jóvenes y adultos se considera que existe una mayor probabilidad de exclusión y de marginación de la vida social, política, económica, porque su nivel educativo, en las actuales condiciones sociopolíticas y económicas, le generan exclusión. Por ejemplo, si hay un trabajo en un supermercado como repositor, ¿qué se pide? ¿Qué título se pide? Secundario completo. Claro. Es decir, que para cualquier trabajo, aunque sea de la menor informalidad de capacitación laboral posible, ¿sí? Correr los changuitos en un supermercado, se pide el secundario completo. Es decir, hay condiciones sociopolíticas que han generado eso como el piso para cualquier acceso a lo laboral. Y alguien que no tiene el secundario completo no tiene ninguna posibilidad, que es casi nula, su posibilidad de entrar a un empleo formal. ¿Qué pasa? No haber alcanzado ese nivel educativo los condena a trabajos informales, ¿sí? A trabajar en condiciones de informalidad. Entonces, desde esa perspectiva, hay una probabilidad estadística de que ese hogar, o esa persona, más que ese hogar, esa persona esté sufriendo otra exclusión. Es decir, es un riesgo estadístico de mayor exclusión y marginalidad. Entonces vamos a ver ahora a qué parte de nuestra población está en esa situación de mayor exclusión o marginalidad, según el nivel inicial de educación inicial alcanzado, ¿sí? Por supuesto que esto no es determinante, porque si uno va a analizar algunos referentes de la vida pública de la Argentina, sabe que, por ejemplo, este empresario de Maxi Consumo solamente tiene primaria completa, y sin embargo es un empresario que es invitado a la televisión y que armó una gran empresa, una empresa nacional, y tiene discusión en la formación de precios, ¿sí? Y si tomamos algún sindicalista, que tampoco puede ser que haya terminado el secundario, pero tiene posibilidades de discutir de igual a igual con los empresarios, es decir, que no es un hecho determinante, sino de probabilidad estadística. Entonces, vamos a ver qué pasaba cuando analizábamos esto en el 2001, es decir, hace 20 años atrás. Digamos, en las puertas de la crisis del año 2001-2002, ¿sí? Bueno, cuando se analizaba qué población de 15 años y más que había asistido a la escuela y ahora no asiste más, es decir, cuál era el nivel educativo de riesgo en todo el país,
67 de cada 100 argentinos estaban por debajo del nivel educativo de riesgo. Es decir, 67 de cada 100 argentinos o no habían terminado la primaria, o tenían solo primaria completa, o no habían terminado el secundario. Solamente 33 argentinos de cada 100 habían superado el nivel secundario. Eso, en términos poblacionales, era 14 millones la población por debajo del nivel educativo de riesgo, por lo tanto, con la probabilidad estadística de sumar mayor exclusión y marginalidad, y 7 millones de personas las que estaban por encima, es decir, que había 2/3 de la población argentina en condiciones de vulnerabilidad educativa, de pobreza educativa. Bueno, vamos a ver qué pasó en el censo del 2010. ¿Qué pasaba políticamente en ese momento? Es decir, en el 2001 estábamos en las puertas de la gran crisis del año 2001-2002. ¿Qué pasó luego? Éramos tan niños. ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Fue el tema de la soja? Hubo una variación ahí, aumentó un poco el nivel educativo de los chicos. No, estoy contando en el contexto social y político, Meli. No, es que Okay. Claudia, ¿podrías repetir la pregunta? Porque a mí se me cortó, yo no la escuché. Falleció el presidente en 2010, Néstor Kirchner. Bueno, eso, pero primero asumió como presidente. Antes de morir, asumió como presidente. Exactamente el día Pero del no había censo. problema con el tema de la soja y eso. No era También. en ese momento. También. Lo que primero que pasó... Y otra gripe que era la gripe aviar. ¿Qué? La gripe aviar no fue también más o menos en esa... En el 2009 la gripe... Pero estábamos hablando de acontecimientos, así como la crisis del 2001, 2002, fue una crisis que sumió a más de la población en la pobreza. Hubo toda una desestabilización política, tuvimos varios presidentes en pocos días, y hubo una gran conflictividad social, se conformaron fuertemente los movimientos sociales reclamando participación política y cambios en las reglas de juego neoliberales que nos habían llevado a esa situación. En el año 2003 asume como presidente Néstor Kirchner con políticas contrarias a esas políticas neoliberales. Por lo tanto, se da una etapa de 12 años de acumulación económica, ¿sí? Entonces, dicho por todos los datos, es decir, disminuye la pobreza, disminuye el trabajo en negro, aumenta el trabajo registrado. Es decir, que en el 2010, también pasó la gripe A, que era lo que comentaba la compañera Flor, pero que tuvo un impacto totalmente diferente que esta y no tuvo la condición de pandemia como en este caso, pero sí adelantó las posibilidades de que esto sucediera. También ocurrió el conflicto con el campo, ¿sí? Donde se discutió quién se quedaba con el excedente de la renta agraria, ¿sí? De las rentas extraordinarias agrarias. Alguien nombró el precio de la soja. Bueno, hubo un momento de redistribución de los ingresos, ¿sí? Es decir, que en términos del contexto económico de los números, la pobreza disminuyó mucho, aumentó el trabajo registrado, bajó el trabajo en negro, el trabajo precario, ¿sí? Y hubo una mayor distribución del ingreso económico.
vamos a ver si eso efectivamente reflejó de alguna manera en los datos educativos. Censo del 2010. Cuando vemos, ¿se acuerdan cuál era el número de los que estaban por debajo del nivel educativo de riesgo en el 2001? 67. Muy bien, 67. ¿Y ahora cuántos tenemos? 58. 58%. Es decir, que en 10 años, con salvedad que hago yo de qué fue lo que pasó en procesos económicos, solamente el nivel, la gente que estaba por debajo del nivel educativo de riesgo, disminuyó un 9%, ¿sí? Es decir, que efectivamente hubo una mejora, ¿sí? Y del 33 al 42 subieron por encima del nivel educativo de riesgo, que en términos de políticas públicas es un montón, casi 10 puntos, pero fíjense en términos absolutos, se mantuvo los 14 millones de personas por debajo del nivel educativo de riesgo. Como la población crece por crecimiento vegetativo, se llama eso, había 7 millones, ahora había 10 millones por arriba del nivel educativo de riesgo. Son más, no solamente por porcentaje, sino por el crecimiento vegetativo. Es decir, que hubo en 10 años un mejoramiento de la situación, porque hubo una situación virtuosa en el contexto que permitió que las familias pudieran mantener a sus niños en la escuela, porque no tenían que salir a trabajar, porque había otras condiciones de vida, porque podría haber gente adulta o jóvenes que podrían reinsertarse en la escuela porque tenían mejores posibilidades para eso. Había programas para efectivamente que los jóvenes pudieran incluirse nuevamente en la escuela, pero a pesar de eso, siguió siendo muy alto, ¿sí? Más de la mitad de los argentinos estaban por debajo del nivel educativo de riesgo. Es decir, que estos son nuestros últimos datos, porque no tuvimos datos, porque no estuvo el censo y porque esta investigación ya no la estamos haciendo en este momento, pero fundamentalmente porque no hubo datos censales, no tenemos, digamos, cuál es el hecho de qué situación estamos ahora, pero podríamos pensarla. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué condiciones del contexto tuvimos de ese año 2010 ahora? ¿Qué pasó en la Argentina? En estos últimos años. No eran tan chicos, ahora sí son grandes, ¿eh? Ya fueron protagonistas de este momento histórico. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Fueron 12 años también de un mismo gobierno. 12 años de un mismo gobierno que terminó ¿cuándo? En el 2018, si no me recuerdo, 2017. 2015. 2000, hace bastante. 2015. ¿Qué pasó después del 2015? Hace poco hubo, hace 2 años atrás, protestas de los estudiantes por la lucha de las universidades públicas. ¿Por qué? No recuerdo bien por qué, pero creo que Porque no se fue vinculado mandaban al cambio de gobierno también. ¿Cómo, Flor? Otra vez porque se encimaron. porque no mandaban presupuestos, o sea, en la facultad no se podían ni siquiera pagar los servicios. Sí, había una reducción del presupuesto para las universidades. ¿Qué más sucedió?
se cerraron muchas escuelas nocturnas. Conozco profesores que trabajaban en escuelas nocturnas acá en Capital y se cerraron esas escuelas. Se cerraron servicios educativos en casi todas las jurisdicciones del país. Pero todo esto, ¿en qué contexto era que sucedía esto? ¿No Y fue durante también el cambio de gobierno? ¿Quién, uno por vez, ¿quién habló recién? no, yo lo que iba a decir es que esto que estaban diciendo las chicas de las protestas y eso también se dio en el contexto de que hubo un salto en la inflación bastante grande, también sobre que no había presupuestos y eso. Creo que fue en agosto de 2019, si no me equivoco. Antes de eso había habido un año del 47% de inflación y el año 19 terminaron con el 59% de inflación. Pero, ¿y vos qué decías recién, Luciana? Me parece que hablabas vos, ¿no? O no sé quién hablaba. Sí, que también se dio con el cambio de gobierno. ¿Con qué gobierno? Y con el Estábamos con un gobierno de gobierno Macri. neoliberal. ¿Y cuál era ese gobierno? ¿Quién gobernaba? Macri. Ah, digo, porque esas políticas neoliberales fueron durante el gobierno de Macri. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los gobiernos que tienen políticas neoliberales? Hay básicamente una estructura de concepción de cómo repartir, distribuir las ganancias. Los gobiernos neoliberales básicamente consideran algo que es como una teoría, la teoría del derrame. Digamos que hay que beneficiar al capital productivo y al capital financiero, y cuando haya una gran concentración de capital, eso derrama hacia las clases inferiores. Los gobiernos que tienen una mirada desde más keynesiana, digamos, de un economista que se llamó Keynes, tienen una mirada más distributiva, es decir, hay una puja por quienes se quedan por el ingreso en un país, digamos, dicho en lenguaje coloquial, cómo se reparte la torta, ¿sí? Entonces, el achicamiento, es decir, y hay un cuestionamiento al rol del Estado. En un Estado, en políticas keynesianas, el Estado es mucho más activo, interviene para distribuir, ¿sí? Por lo tanto, hace políticas públicas más expansivas. ¿Esto cómo se traduce? Hace más hospitales, hace más escuelas, da más presupuesto a las universidades, y los gobiernos neoliberales tienen la teoría que hay que achicar el gasto público. Entonces, todas las protestas que ustedes estaban contando tienen que ver con este achicamiento del gasto público. Como tenemos que achicar en educación, cerramos escuelas, le damos menos presupuesto a las universidades, ¿sí? La excusa habitualmente tiene que ver con que tiene que cerrar las cuentas en términos que si no es inflacionario en nuestro país, fundamentalmente, que si se gasta más de lo que se tiene el respaldo de moneda dólar, y se emite moneda nacional, eso produce inflación. Esto, el gobierno de Macri tiró por balde esto porque en el año 2018 y 2019, fundamentalmente en el 2019 la emisión fue cero, no se emitió, no se amplió la cantidad de pesos para transferir a los distintos estamentos del Estado. Y igual la inflación fue altísima, fue del 47% y del 56% al año siguiente. Entonces, este contexto de 4 años de políticas neoliberales, más un año y medio de pandemia, que también está todo restringido, ya otro año más a esta altura que los salarios no le ganan a la inflación, es decir que
cada vez que los salarios no ganan la inflación, los trabajadores se hacen más pobres, ¿sí? Por lo tanto, la pobreza aumenta, como vieron, del año pasado a este, que aumentó, Macri se fue dejando 37 puntos de pobreza, y en esta medición tenemos 42. Aumenta porque el trabajador tiene salarios más bajos, trabaja y tiene salarios más bajos, y aumenta la desocupación y el trabajo informal. Es decir, que cuando hay trabajo informal, llamado en negro, ¿sí? O hay desocupados, los salarios del informal son más bajos y el salario de las changas, digamos, tiene que ver con un salario muy precario. Por lo tanto, aumenta la pobreza porque la gente tiene menos de esa torta global, la gente tiene menos. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Si tenemos datos del 2010 y estamos describiendo lo que está pasando en estos últimos 5 años entre las políticas neoliberales más la pandemia, ¿qué podemos pensar de estos datos de pobreza educativa? ¿Que aumentaron o disminuyeron? En este punto que estábamos en el 2010, ¿qué les parece? Aumentaron. No lo sabemos, pero efectivamente, Belén, podemos decir que en función de las condiciones del contexto, es muy difícil, sería una suerte que hubiéramos mantenido estos datos, pero que las probabilidades de la permanencia de los jóvenes fundamentalmente en la escuela, más seguramente debe haber aumentado, ¿sí? Seguramente lo que ustedes decían, los padres y madres que necesitan que sus hijes ayuden en la cosecha deben ser más. De los que necesitan que vayan a trabajar con el padre como albañil para traer un peso más a la casa, deben ser más. Los que ahora en la virtualidad no tuvieron conectividad y estuvieron flotando en todo este tiempo, seguramente abandonaron la escuela. Es decir, que la hipótesis que tenemos es que la aplicación de las políticas neoliberales tan intensas, que aparte, bueno, ustedes saben el endeudamiento enorme que se produjo en este periodo de políticas neoliberales del gobierno de Macri, que también trae consecuencias, porque eso hace que en lugar de usar esa plata para políticas internas haya que pagar intereses y capital de la deuda externa. Por lo tanto, los argentinos somos más pobres, en una plata que no quedó en el país, sino que quedó establecida financieramente en otros países llamadas guaridas fiscales. Entonces, todo eso empobrece la sociedad y por lo tanto se refleja en la pobreza educativa. No tenemos los datos, pero podemos decir que estos puntos que habíamos mejorado, es muy probable que se vean dañados nuevamente. Pero veámoslo en números absolutos. Cuando vemos, esto es en el total país, ahora vamos a tratar de ver datos de Entre Ríos, ya que la mayoría de ustedes son de Entre Ríos, vamos a hablar de Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos. Fíjense que cuando vamos a ver hacia adentro, ¿sí? Y desmenuzamos este 58%, tenemos un 13% que no terminaron el primario, un 28% que tienen solo primario completo y un 17% que tienen secundario incompleto. Entonces, fíjense que hay un montón de población, es decir, que en el país, casi 700.000 personas, ¿sí? No, perdón, 6 millones, ya me parecía demasiado poco, casi 7 millones de personas, ¿sí? Que solamente tienen primario completo, y 4 millones de personas que solo tienen secundario incompleto. Eso hace el 58%. Y si vamos,
Si vamos ahí, se sigue viendo el cuadrito, ¿no? Si me hacen señas no lo Sí. veo. Ah, Sí. bueno. No, porque se me movía el mouse, pensé que por ahí se les había movido porque no los estoy mirando. Entonces, después vemos, miren esto porque es muy interesante, que de los que no están en nivel de riesgo educativo, están por encima del nivel educativo de riesgo, tiene un 22% el secundario completo, solo un 2% el terciario incompleto, es decir, empezaron la educación terciaria y dejaron, un 4% universitario incompleto, es decir, son todos esos compañeros que empezaron con ustedes, que me contaron el primer día y después se fueron yendo, algunos por ahí empezaron otra carrera y otros están dentro de este 4% que no siguieron con el universitario. Después hay un 6% de terciario completo, es decir, tienen títulos de maestros, de profesores, de técnicos superiores, de técnico en hemoterapia, bueno, enfermeros, profesionales, digamos, distintas profesiones que son terciarias, y solo un 8% tienen universitario completo. Yo quiero que miren esto para que linkeen con el concepto que estuvimos viendo cuando veíamos el programa del rol social que tiene la universidad. Porque solamente de la población argentina, un 8% somos los privilegiados que tenemos el título universitario. Hasta ahora, de los presentes, Laura y yo, porque a ustedes todavía les falta para tener el título universitario. Pero solamente hay un 8% de las personas de 15 años o más que fueron a la escuela que obtuvieron un título profesional. ¿Se comprende? Es decir, la situación, la situación desigual de nuestro país, ¿sí? Y cómo algunos de nosotros somos privilegiados con respecto a esto. Bueno, vayamos ahora. ¿Se ven las tortas? Sí. Muy bien. Fíjense que vemos, cuando analizamos la población que tiene la edad de ustedes en el total del país, población, es decir, en lugar de ver ahora toda la población de 15 años o más, vemos solamente la población, el recorte de 15 a 24, un segmento de esa población. Esa población que asistió pero que ya no está más en la escuela, según nivel educativo de riesgo, en la República Argentina es total país, por debajo del nivel educativo de riesgo el 71% y por encima el 29%. ¿Se acuerdan cuáles eran los datos en el censo del 2001? ¿Cuál era la población por debajo de la línea de nivel educativo de riesgo? El porcentaje. El 67%. 67%. Cuando uno mira a los jóvenes, ¿es más o menos? Más. Más. Cuando uno analiza por segmento, los jóvenes, les jóvenes, ¿sí? Entre 15 y 24 años, aumenta la población que está por debajo de la línea de nivel educativo de riesgo. Es decir, que los jóvenes son los que tienen mayor condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Cuando vamos al censo del 2010, ¿cuánto era la población general por debajo de la línea de nivel educativo de riesgo? ¿Se acuerdan? El 58%. ¿Y los jóvenes tienen más o menos? Más. Más. Mejoraron con respecto al de 2001, pero igual tienen más. ¿Y cuántos puntos se mejoró en la población general del 2001 al 2010? De 67 a 58, ¿cuántos puntos hay? 9%. 9.
¿Y en los jóvenes cuánto hay? Entre el 71 y el 63. Un 8%. 8%, sí. Es decir, que más o menos los jóvenes mantuvieron la distancia de mejoramiento, digamos, que hubo en la población general, pero igual siguen siendo el sector que acumula mayor nivel de desigualdad en términos de probabilidad estadística de estar excluidos, por lo tanto ser más vulnerables, ¿sí? Tanto es así que esta situación de los jóvenes en los barrios, en realidad lo acuñaron los movimientos sociales, empezaron a llamar a este grupo de jóvenes los nini. Los nini ni estudian ni trabajan. Eran jóvenes absolutamente marginados. Es decir, la preocupación de los movimientos sociales cuando empezaron a ver este fenómeno, que eran chicos que no estaban contenidos por la escuela, pero que tampoco tenían ninguna inserción en el mercado laboral. Por lo tanto, eran jóvenes en absoluta vulnerabilidad y precariedad para, digamos, entrar en cualquier situación fuera de la ley con mayor facilidad que otros jóvenes. Pero por el otro lado, jóvenes apáticos, frustrados, los ni estudian ni trabajan, ¿sí? Proyecto de vida, ¿sí? De formar una familia, tener hijos jóvenes, digamos, situaciones donde el panorama de vida se achica terriblemente. Bueno, acá por jurisdicciones. Vamos a ver, Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico. Acá tenemos, si vemos el nivel educativo de riesgo, ¿sí? Por debajo de la línea por la línea de nivel educativo de riesgo, perdón. En la Ciudad de Buenos Aires es el 30%, es decir, el total de población. Pero, ¿se acuerdan que en el total de población era cuánto? 42%, ¿sí? Es decir, que la Ciudad de Buenos Aires en población general está mucho mejor. Pero cuando uno incorpora otra variable, se incorpora otra variable como es población con NBI, es decir, con necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Que es otra medición, no es por ingreso, la población por debajo de nivel educativo de riesgo es del 56%, ¿sí? Es decir, aumenta considerablemente. Y miren cómo disminuye cuando uno pone población con NBI. Solamente de la población pobre, considerado por necesidades básicas insatisfechas. Perdón, estaba confundida. Con 56%. Sin NBI, solamente está el 28%, es decir, que hay gente que es no pobre, que tampoco termina la primaria, tampoco termina, tiene solamente primaria completa o tiene secundaria incompleto, pero es casi la mitad de esa población. Es decir, que la brecha entre gente pobre y no pobre es del 28%. Tomemos la provincia de Buenos Aires. La población general por debajo de la línea de nivel educativo de riesgo es el 59%, prácticamente un punto arriba de la población general. Pero si uno toma los pobres de la provincia de Buenos Aires, asciende 20 puntos al 79%. Y entonces hay una brecha del 22% entre los pobres y los no pobres. Muchísimo, más o menos igual que la Ciudad de Buenos Aires, la brecha es mayor. ¿Ven? Es decir, la Ciudad de Buenos Aires, que
que es mucho más rico, tiene una brecha mayor que la provincia de Buenos Aires, que es un distrito más pobre. Ahora veamos. Vayamos a Entre Ríos. Acá tenemos Entre Ríos, ¿lo ven? Porque no tengo marcador, yo lo estoy marcando yo con el mouse, pero ustedes no lo ven. ¿Están viendo Entre Ríos? No, no sé si soy yo, pero me quedó con los gráficos de torta. ¿Pero por qué no me A mí avisaron? Ahora sí, ahora no. No, ahí se fue. ¿Ahora? Sí. Pero estaba hablando sola como una estúpida porque no veían los porcentajes. Era aburridísimo. Sin ver los porcentajes es imposible entenderlo. ¿Cómo no me avisaron que no estaba la placa? Bueno, vuelvo a mirar. Ciudad de Buenos Aires, distrito más rico. Población general por debajo de la línea de nivel educativo de riesgo, 30%. Pero si tomo, por supuesto, mucho más bajo que el 58% nacional. Pero si tomo la población pobre de la ciudad de Buenos Aires, aumenta un 56%, están en nivel educativo de riesgo, están por debajo de la línea de nivel educativo de riesgo. Y sin pobreza, es decir, sin NBI, sin necesidades básicas insatisfechas, por lo tanto la brecha es del 28%, distrito más rico del país, entre las personas de 15 años o más que no asisten más a la escuela, medido el nivel educativo del riesgo, un 28%, ¿sí?, de brecha entre las personas pobres y no pobres. En la provincia de Buenos Aires la brecha es menor, a pesar de ser un distrito más pobre. Y ahora sí, ¿va en la provincia de Entre Ríos? ¿También no? Sí, la vemos. Bueno, Entre Ríos, la provincia que nos cobija académicamente y de la cual viven la mayoría de ustedes. Cuando vemos población general, es un 63%, está por debajo o por encima de la población general. Vuelvo ¿Por encima? Por encima. Era 58, ¿no? Exactamente, era 58, está por encima. Pero si cruzo este dato con pobreza, es decir, lo tomo solamente en la población que tiene necesidades básicas insatisfechas, ¿qué número tengo acá? ¿Lo ven? ¿A cuánto aumenta el nivel educativo de riesgo cuando lo veo en la población pobre? ¿Ven el número? ¿O no llegan a ver? En mi caso yo no llego a ver los números. 87%. A ver si lo puedo agrandar más. No, por eso les preguntaba para ver si lo podía agrandar más. ¿Ahí ven mejor? Ahí se leen las 4 columnas. Bueno, entonces, la verdad que es muy gracioso cómo están sometidos a la pantalla. Es decir, no ven el gráfico y me escuchan hablar de números que no se entienden. Y ahora no veían los números y no me lo decían. Por favor, tratemos que estas pantallas tengan algo de didáctico y no se sometan a la pantalla de esa forma, por favor. Hablen, porque uno no se da cuenta de lo que están mirando del otro lado. Entonces, Entre Ríos. Cuando uno mira la población con necesidades básicas insatisfechas, es decir, los pobres, dicho en criollo, el 87% está por debajo
del nivel educativo de riesgo. ¿Sí? Está por debajo del nivel educativo de riesgo. Y si mide a los no pobres, cuando hace el mismo cálculo, tomando solo los no pobres, es el 60%. Entonces, la brecha es del 27%, es decir, la desigualdad entre los pobres, la desigualdad educativa entre pobres y no pobres, es del 27%. Y acá tenemos todas las provincias, ¿sí? En el total país también se hace la brecha del 25%. Pero vayan viendo los datos de toda la provincia, las que están por debajo del 20%. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy, y nada más. Todas las demás, esa brecha, es decir, la diferencia entre ricos y pobres, con respecto al nivel educativo de riesgo, en general supera el 20% en casi todas las jurisdicciones. Y son muy pocas que están por debajo. Las que están más altas, vayamos viendo, Entre Ríos es una de ellas, que tiene el 27%. Que tiene el 27%, y después el 28% Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la ciudad más rica tiene una brecha más pobre, eso quiere decir que es más desigual. ¿Sí? San Luis también, Santa Fe también, es decir, todas provincias, Santa Fe, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, y provincias ricas que están en mejores condiciones, en peores condiciones en términos de desigualdad. Es decir, no, por eso digo, muestro esto a la ciudad de Buenos Aires, porque tener un ingreso per cápita más alto no significa que esté mejor distribuido, tampoco en educación. Es decir, el fenómeno que se está dando en la ciudad de Buenos Aires en estos últimos 10 años es que el presupuesto educativo descendió 10 puntos en 10 años, en 12 años, en 10 años. 11 puntos. Entonces, en realidad se destina menos presupuesto a la educación. Por lo tanto, la pobreza educativa es más. Y hay una desigualdad, porque de alguna manera se benefició a la educación privada en lugar de la educación pública. Así que esta brecha de desigualdad seguro debe haber aumentado en estos últimos años, desde el censo hasta ahora. Bueno, entonces, para hacer un recreo, porque debemos tener la cabeza fritada de 10, 15 minutos, son y 35, 45, menos 10 nos volvemos a ver de nuevo, ¿sí? Menos 10. Les pido por favor que piensen un poquito en esto, a ver si les queda una duda, si cuando volvemos preguntan todo lo que quieren, porque es todo bien dificultoso, pero lo que queremos mostrar básicamente es qué llamamos esta situación de pobreza educativa y de desigualdad educativa que tiene nuestro país, ¿sí? Fundamentalmente muy centrado en las poblaciones jóvenes. ¿Sí? Bueno, ¿hacemos un recreíto? Nos vemos menos 10.